Hola, buenas tardes. Otra vez estamos acá para iniciar con la lectura de Las mujeres que aman demasiado. Esperaremos que llegue nuestra amiguita Jenny. Mientras tanto, quiero leerles la última lección o las últimas 5 lecciones, que son la misma, de un curso de milagros que dice: te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Para mí es, si no una de las lecciones más hermosas, la más hermosa. Bueno, todas son hermosas, al principio uno está medio confundido cuando empiezan las lecciones, pero después la mayoría de las lecciones se convierten en lecciones maravillosas, lecciones maravillosas. Pero esta lección con la que uno finaliza un curso de milagros es increíble. Y hoy quiero iniciar esta lectura, Loguito, esta lectura con esta lección que me parece maravillosa. Hoy le entregamos a Dios esta lectura que vamos a iniciar. Con esta lección del curso de milagros que es tan maravillosa, y se las repito. Te entrego este instante santo. Hola, Jenny. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brinda paz. ¿Qué otra dirección nos puede brindar paz? Vamos a ver, agregar a Jenny. Hola, Gaby. Vamos a ver. Enviar invitación. No están viendo repetido, soy yo otra vez. Es que tuve que meter los conejos mientras tanto. Hola, mi Yali. ¿Cómo estás? Bien, mi Yali bella. ¿Y Dame tú? que no te escucho bien. Bueno. Espérate, porque siempre cuando inicio, siempre tengo problemas con el sonido. Dame para salirme un momentito. Bueno. Sí, no sé por qué siempre cuando inicio con alguien más, el sonido siempre me entra mal. Entonces tengo que irme a las herramientas y cambiarlo. Bueno, ¿y cómo me escuchas? Con solo que me meta en herramientas, ya. Yo me estoy escuchando como doble. Como doble. No, sí. Espérate. Nos escuchamos bien ambas. Bueno, sí, ya. Yo ya me escucho bien. ¿Ya te escuchas bien? Sí, ya. No es cuando yo abro el micrófono que te escuchas doble. No, ya. Okay. Me escuchaba raronga. Leamos hoy unas 6 paginitas, 3 cada una, y intercambiamos. Como dale, mi Yali bella. Iniciamos claro con la página, a ver, estamos 97, creo. ¿En qué capítulo? En la 97. Estamos en la página 97, creo que es el capítulo 8. Bueno. Gracias, Gaby. Hola, mi Gaby. Hola, mi Gaby linda. También vi a Hugo. Y a Jenny. Y a Jenny. Bueno, iniciamos. La abstinencia, Rudy, de los cigarrillos, el alcohol y las drogas duró. Mi Yali, perdón, ¿en qué página estás? ¿En la 97? Ajá. No tiene. Es porque es el siguiente párrafo, porque habíamos ya. Como en el 98. Ay, no. 97. Sí, ya. Segundo párrafo. Ya. El segundo párrafo de la 97. Ya. Ok, dice: la abstinencia de Rudy de los cigarrillos, el alcohol y las drogas duró hasta que se enteró de que su familia se había mudado a California. Aparentemente decidió que, con suficiente distancia geográfica entre él y su pasado, podría volver sin peligro a su familia y a sus viejas costumbres, y él y su nueva esposa, Brenda, se marcharon hacia el oeste. Casi en el mismo instante, en este
No sé si crees que sea mejor que leamos un poquito antes para que se acuerden quién es Brenda. No, un poquito. Sí, sí, mi Yali, claro, para recordar a Brenda. Sí, vamos a ver, dice. Ah, sí, Tratando de claro. liberarse de ese torbellino interior, Brenda, al seguir el patrón de su madre, buscó solaz en un grupo religioso que se reunía en la universidad. Fue en ese círculo donde en su último año de estudios conoció a su futuro esposo Rudy, una especie de ganador sospechoso que la fascinó más aún por su misterio. Brenda estaba acostumbrada a los secretos y él tenía muchos. En la historia que contaba y los nombres que mencionaba, había insinuaciones de que había estado involucrado en actividades clandestinas relacionadas con las corrida de apuestas y números en la ciudad de New Jersey, donde había nacido y aludió vagamente a grandes sumas de dinero que había ganado y gastado en automóviles y mujeres resplandecientes, clubes nocturnos, bebidas y drogas. Ahora allí estaba metamorfoseando en un, en un estudiante serio que vivía en el terreno de una formal universidad del Medio Oeste, activo en un grupo religioso para jóvenes, luego de dejar atrás su dudoso pasado en busca de algo mejor. El hecho de que inclusive había interrumpido la comunicación con su familia implicaba que se había marchado deprisa y bajo cocción. Pero Brenda estaba tan impresionada con su pasado oscuro y misterioso y con sus intentos en apariencias sinceros de cambiar, que no tenía necesidad de pedir explicaciones detalladas de sus andanzas pasadas. Después de todo, ella también tenía sus secretos. Entonces, esas dos personas que fingían ser lo que no eran, él, un delincuente disfrazado de niño cantor, ella, una mujer que comía por compulsión disfrazada de figurín de modas, naturalmente se enamoraron con una ilusión proyectada recíprocamente. El hecho de que alguien amara lo que ella simulaba ser selló el destino de Brenda. Ahora tendría que persistir con el engaño y más de cerca. Más presión, más tensión, más necesidad de comer, vomitar y esconderse. La abstinencia de Rudy de los cigarrillos, el alcohol y las drogas duró hasta que se enteró de que su familia se había mudado a California. Aparentemente decidió que con suficiente distancia geográfica entre él y su pasado, podría volver sin peligro a su familia y a sus viejas costumbres. Y él y su nueva esposa Brenda se marcharon hacia el oeste. Casi en el mismo instante en que atravesaron la primera frontera, su personalidad comenzó a alterarse, a revertirse a lo que había sido antes de que Brenda lo conociera. Dame un momento. Tranquilo. El camuflaje de Brenda duró más tiempo, hasta que ella y Rudy comenzaron a vivir con los padres de él. Con tanta gente en la casa no podía continuar con sus vómitos autoinducidos. Si bien sus comilonas eran más difíciles de disimular, estas cobraron impulso bajo la tensión de aquella circunstancia y Brenda comenzó a engordar. En poco tiempo aumentó 20 kilos y la bella esposa rubia de Rudy desapareció en los pliegues matronales del cuerpo cada vez más gordo de Brenda. Rudy, que se sentía estafado y furioso, la dejaba en casa mientras él salía a beber y en busca de alguien cuyo aspecto complementara el suyo como una vez lo había hecho en el de Brenda. Deseaba, desesperada, ella comía más que nunca, al tiempo que se prometía a ella misma y a Rudy que lo único que necesitaba era una casa para ellos solos y que así podría volver a adelgazar. Cuando finalmente tuvieron su propia casa, Brenda comenzó a bajar de peso en forma tan precipitada como había aumentado, pero Rudy rara vez estaba en casa para notarlo. Ella quedó embarazada y 4 meses más tarde tuvo un aborto sola, mientras Rudy
pasaba la noche en otro lugar. Dios mío, no me dejes juzgar. Brenda estaba segura de que todo lo que ocurría era su culpa, por su culpa. El hombre que una vez había sido sano y feliz, que había compartido sus principios y sus creencias, era ahora otra persona, alguien a quien ella no conocía y que no le agradaba. Discutían por el comportamiento de él y por las quejas de ella. Brenda trataba de no fastidiarlo con la esperanza de que cambiara su conducta. No lo hizo. Brenda no estaba gorda como su madre. Y aún así, él tenía aventuras como su padre. Sentía pánico por su incapacidad de poner orden en su vida. Brenda había robado cuando era adolescente. No con sus amigos, en un asalto compartido al botín del mundo adulto, sino sola, en secreto. Y rara vez usaba o conservaba las cosas que robaba. Luego, en su matrimonio infeliz con Rudy, comenzó a robar otra vez como una forma simbólica de quitar al mundo aquello que no le era dado. Amor, apoyo, comprensión, aceptación. Pero sus robos solamente la aislaban más aún, le proporcionaban otro secreto para guardar, otra fuente de vergüenza y culpa. Mientras tanto, su aspecto exterior volvía a convertirse en su mayor defensa para evitar que la vieran tal cual era, una persona temerosa, vacía y solitaria. Una vez más, estaba delgada y tenía un empleo principalmente para poder comprar la ropa cara que ansiaba. Hizo algunos trabajos como modelo con la esperanza de que Rudy se sintiera orgulloso de ella. Mientras él se jactaba de su esposa, la modelo, nunca se molestaba en ir a verla caminar por una sola pasarela. Debido a que Brenda recurría a Rudy para obtener aprecio y aprobación, la incapacidad de él de proporcionarle eso redujo más aún la autoestima de ella, que ya era tan marginal. Cuanto menos le daba a Rudy, más necesitaba ella que le diera. Brenda se esforzaba por perfeccionar su aspecto, pero sentía que le faltaba algún elemento misterioso, atractivo, que todas las mujeres con quienes andaba Rudy parecían exudar sin esfuerzo. Se presionó más para ser delgada, porque ser delgada significaba ser perfecta. Además se volvió perfeccionista en el cuidado de la cara y pronto estuvo totalmente ocupada con sus diversas conductas obsesivo-compulsivas. Limpiar, robar, comer, vomitar. Mientras Rudy estaba fuera de casa, bebiendo y con otras mujeres, Brenda limpiaba la casa a altas horas de la noche y se acostaba con un sentimiento de culpa y fingía dormir si oía que el automóvil de Rudy entraba al garaje. Ay, qué triste. Volvemos a los casos re tristes. Y este es fuertísimo. Sí, esta historia está muy triste, Miyali, y es Muy increíble triste. cómo tenemos tantas formas y tantas maneras de esconder nuestro dolor, de muchas formas, con la alimentación, con las bebidas, bueno, con tantas formas, Yo me ahora con las redes identifico con sociales. la limpieza. En un Ajá. principio era la limpieza. Yo limpiaba y yo sacaba la casa afuera para limpiar, para que todo quedara impecable. Y luego, antes de meter cada cosa, la limpiaba para que todo entrara impecable. Ujú. A este punto Yo llegaba. Y también a ahora ya, veces me pongo a limpiar para distraerme, para no quedarme conmigo misma ahí pensando y de pronto estoy pasando por alguna situación que me tiene muy pensativa, entonces yo digo, no, o sea, evado la situación, no me hago frente a ella, no, simplemente me pongo a hacer oficio y se me pasan 2, 3 horas, entonces ya es una forma de evadir también, miles de ya, maneras. ya cuando terminamos ya no tenemos ni ganas de discutir. Entonces, ¿qué Sí, importa? Ya. sí, Dale. sí, sí. Bueno, voy a continuar. Ujú. Rudy, ahí llegó mi perrita que es tan intensa. Ella, Miyali, ¿qué? La voy a botar.
tantas formas que no vemos, ¿verdad? Hasta que leemos un libro como este que nos hace reaccionar y ver esos detalles que hacemos. Sí, sí. Antes de eso creemos que todo es normal. Claro, Todo es normal. claro, creemos que es normal irnos para la calle, bueno, con tal de no estar con nosotras mismas. Eso sí es, esto sin internet, ya, dice Gaby, estoy sin internet desde anoche, con mis datos y se me corta. Ya lo escuché entero ya lo escucharé Ya lo entero escucharé. cuando vuelva al wifi, niña. Ah, bueno, mi Gaby. Está bien, mi Gaby hermosa. Bueno, Gracias por acompañarnos. sí. Bueno, Rudy se quejaba por su minuciosidad en la casa y con bastante agresividad deshacía los efectos de la cuidadosa limpieza todas las noches cuando volvía a casa. Qué rabia. Fuese tarde o temprano. El resultado era que Brenda no veía la hora de que él se marchara para poder limpiar y acomodar lo que él había desarreglado. Cuando él salía por la noche a beber y a andar de parranda, ella se sentía aliviada. Todo se volvía cada vez más demencial. Su arresto en la farmacia, más demencial. Bueno, su arresto en la farmacia fue, sin duda, una bendición, en el sentido de que creó una crisis que la llevó a la terapia, donde empezó a examinar en qué se había convertido su vida. Hacía mucho tiempo que quería alejarse de Rudy, pero no había podido abandonar su compulsión de reparar la relación, perfeccionándose a sí misma. Por irónico que parezca, cuanto más completamente se separaba de Rudy, con más ardor la perseguía él. Claro, nunca la van a dejar. Nunca van a soltar Control a una persona tan fácilmente, este tipo de manejable. personajes. Ajá. Sí, ajá. ¿Cómo estás, Eh, Eve? Le llevaba Perdón. flores, la llamaba por teléfono, aparecía inesperadamente en su lugar de trabajo con entradas para un concierto. Todo lo que no hacía cuando era su pareja, lo hacía pues, para manipularla nuevamente, para nuevamente llevarla a su... Y lo va a dejar de hacer cuando ya lo tenga Ajá, otra vez su claro. presa, cuando tenga su presa de vuelta otra vez. Sí, qué Ay, rabia. qué maravilla poder ver. Sí, es hermoso. La llevaba a conciertos, los compañeros de trabajo de Brenda, que lo conocieron en una de esas actuaciones, pensaban que ella era una tonta al dejar a un hombre tan enamorado y devoto. Hicieron falta 2 reconciliaciones esperanzadas, cada una de ellas seguía por dolorosas rupturas, para que ella aprendiera que Rudy solo quería lo que no podía tener. Una vez que volvieron a vivir juntos como marido y mujer, él pronto reanudó sus aventuras. Durante la segunda ruptura, Brenda le dijo que pensaba que él tenía un problema con la bebida y las drogas. Él se dispuso a buscar ayuda para demostrar que no era así. Durante 2 meses estuvo limpio y sobrio, claro, para volverla a enganchar. Claro, Volvieron a claro. reconciliarse Para y eso sí hay voluntad y claro, fuerza, es increíble. Como tratando de hacerlo no lo no. logran. Pero cuando tiene un impulso, Ujú. cuando hay algo que lo Que lo mueve mueve. Ujú. oscuramente por Sí, detrás, sí, sí. porque es oscuro, Todo está muy, muy y hay feo. fuerza, es increíble. Ajá. Estuvo limpio y sobrio. Volvieron a reconciliarse y en esa ocasión de su primera discusión, unos días después, él bebió y pasó la noche afuera. Cuando sucedió esto, Brenda, con la ayuda de las terapias, vio el patrón en el que ambos estaban atrapados. Rudy utilizaba la turbulencia deliberadamente de su relación con Brenda para disimular y justificar su adicción al alcohol, las drogas y las mujeres. Al mismo tiempo, Brenda utilizaba la tremenda tensión generada por su relación como excusa para entregarse a su bulimia y a las otras conductas compulsivas. Cada uno utilizaba al otro para evitar enfrentarse a sí mismo y a sus propias adicciones. Cuando Brenda al fin reconoció eso, pudo abandonar la esperanza de tener un matrimonio feliz.
La recuperación de Brenda implicaba 3 elementos muy importantes y necesarios. Permaneció en terapia, asistió a grupos para tratar su coalcoholismo de toda su vida. Y finalmente, con el alivio que proviene de la rendición, se sumergió en Gordos Anónimos, donde recibió ayuda y apoyo para tratar su desorden alimenticio. Para Brenda, ingresar a Gordos Anónimos fue el factor más importante en su recuperación y al cual se había resistido con más vigor desde el comienzo. Su hábito compulsivo a comer, vomitar y matarse de hambre comprendía su problema más serio y arraigado, su proceso primario de enfermedad. La obsesión con la comida agotaba toda la energía que necesitaba para lograr cualquier tipo de relación sana consigo misma y con otras personas en su vida, hasta que pudiera dejar la obsesión con su peso, su ingestión de comida, las calorías, las dietas, etc. No podía sentir verdaderamente emociones con respecto a nada que no fuese la comida y tampoco podría ser sincera consigo misma o con los demás. Mientras sus sentimientos estuvieron ahogados con su desorden alimenticio, no podía empezar a cuidarse, a tomar decisiones sensatas por sí misma o a vivir realmente su vida. En cambio, la comida era su vida y en muchos aspectos era la única vida que ella quería. Por desesperada que fuera su batalla por controlar la comida, era la lucha menos amenazadora que la que enfrentaba consigo misma. Claro, es mejor evadirse a uno mismo en lo que sea que uno esté envuelto que enfrentarse a uno mismo. Eso sí Lo, es la batalla más fuerte. lo que decías, te ponías a limpiar, te olvidas de Sí, todo, claro, claro. ya lo evadiste, ya no hay que Ujú. pensar, ya no hay que Sí, pelear, sí. pero todo Ajá. sigue ahí. Ay, sí, mi Yali. Bueno, a enfrentarse consigo misma, con su familia o con su esposo. Si bien había fijado límites por ahora respecto a lo que comería o no, Brenda nunca había impuesto límites para lo que los demás podían hacer o decirle. A fin de recuperarse, tenía que empezar a definir el punto en que terminaban los demás y comenzaba ella como persona autónoma. También tenía que permitirse enojarse con los demás, no solo consigo misma, lo cual había sido su estado crónico. En Gordos Anónimos, Brenda empezó a participar, a practicar la sinceridad por primera vez en muchos años. Después de todo, ¿qué sentido tenía mentir sobre su conducta a personas que la entendían y aceptaban como era y con lo que hacía? A cambio de su sinceridad, obtuvo el poder curativo de la aceptación de sus pares. La aceptación de sus pares. Eso le dio el coraje de trasladar esa honestidad a un círculo más amplio, fuera el programa de Gordos Anónimos, hasta su familia, sus amigos y posibles parejas. Qué bonito. Sí, mi Yali. Me recuerda cuando estamos en los círculos de mujeres. Bueno, a Sí. veces llegamos todas arregladillas a las ceremonias, pero a veces llegamos en pijamas y despeinadas y hechas en facha. Es como relajante. Es relajante, Sí. realmente es relajante. Encuentra Bueno, uno que puede ser uno mismo. sí, Ujú. en realidad creo que es algo que hemos podido conseguir en el Círculo de Mujeres. Sí, qué Poder lindo. ser nosotras mismas, sin juicios, sí. Y es una práctica para el resto de los días de la vida diaria. Sí. El estar ahí en el círculo y presentarnos como somos es una práctica para poder mostrarnos ante los demás sin las máscaras, sin las Ujú. cáscaras de cebolla. Sí, mi Yali, es muy lindo. Ujú. Los grupos de familia de alcohólicos la ayudaron a entender las raíces de su problema en su familia de origen y además le dieron herramientas para comprender tanto los desórdenes compulsivos de sus padres como la forma en que las enfermedades, como la forma de las enfermedades de estos la habían afectado. Ahí aprendió a relacionarse con ellos en forma más sana. Rudy
volvió a casarse en cuanto se completó el divorcio, a pesar de afirmar por teléfono la noche anterior a su segunda boda que solo quería a Brenda. Esa conversación profundizó la comprensión de Brenda de la incapacidad de Rudy para cumplir con los compromisos que asumía y a su necesidad de buscar constantemente una forma de evitar cualquier relación que tuviera, al igual que el padre de Brenda. Era un vagabundo a quien también le gustaba tener esposa y hogar. Se me fue el internet. ¿Qué? Que veo a Jenny suspendida. Uy, te fuiste. Vamos a ver. Mientras llega Jenny. Hola Eve, precioso poder ser sinceros en un grupo amoroso sin juicio. Las amo, yo también las amo. Y Susanita, que está aquí visitándonos, tan bella, llega todos los miércoles. Gracias, Susana, por acompañarnos después del trabajito. Ojalá, Susana, en algún momento nos puedas acompañar en el círculo. Es tan sanador, es hermoso. Y Gaby dice, sí, esta práctica nos facilita luego poder poder sincerarnos en otros ámbitos de nuestra vida. Sí. Se fue Jenny, pero vos te escuchas muy bien. Ah, muy bien. Voy a ver si ya está. No sé si sería que se le fue el internet. Creo que temporalmente se le fue el internet. Bueno, voy a seguir leyendo. Con mucho gusto, Susana. Voy a seguir leyendo porque de todos modos esta página me toca a mí mientras se reconecta Jenny porque está sin internet. No está ni siquiera acá. Rudy volvió a casarse en cuanto se completó el divorcio, a pesar de afirmar por teléfono que la noche anterior a su segunda boda, que solo quería a Brenda. Esta conversación profundizó la comprensión de Brenda de la incapacidad de Rudy para cumplir con los compromisos que asumía, de su necesidad de buscar constantemente una forma de evitar cualquier relación que tuviera, al igual que el padre de Brenda. Era un vagabundo a quien también le gustaba tener esposa y hogar. Brenda pronto aprendió que era necesario que mantuviera una distancia considerable, tanto geográfica como emocionalmente, entre ella y su familia. 2 visitas a casa que reactivaron en forma temporaria su síndrome de comilonas y purgas le enseñaron que aún no podía estar con su familia sin recurrir a sus viejas maneras de manejar la tensión. Mantenerse sana se ha convertido en su primera prioridad. Qué increíble. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta o no queremos ver que la primera prioridad somos nosotras mismas? Y que de ahí el poder ayudar o estar con los demás. A veces lo entendemos a puro golpazo, como la pobre Brenda. Después de repetirlo y querer estar bien y darse cuenta que no se puede cerca de algunas personas, que a veces la sociedad nos dice que es egoísmo el apartarnos de estas personas, que no es egoísmo, todo lo contrario, es amor, amor propio y amor hacia los demás, porque solo podremos estar bien con los demás cuando estamos bien con nosotros mismos. Sigamos. Mantenerse sana se ha convertido en su primera prioridad, pero sigue asombrándose por lo difícil que es ese desafío y por la poca habilidad que posee para ello. El hecho de llenar su vida con un trabajo agradable, además de nuevas amistades e intereses, ha sido un proceso lento, paso a paso. Como sabía como sabía muy poco sobre el hecho de ser feliz. Ay, Dios, qué poco sabemos sobre el hecho de ser felices. Lo confundimos con instantes de esa poca cosa que llamamos felicidad, pero la felicidad debe ser algo diferente. Debe ser un estado muy diferente que no depende de alguien o de algo. Estar cómoda y en paz ha tenido que evitar rigurosamente el crear problemas que le permitieran sentir aquella locura ya conocida. Hoy Silvita tiene alguna actividad, así que vamos a ver si ya llegó Jenny. No, no está Jenny. Hoy tenemos problemas con el internet. De hecho, yo tuve en la primera lectura de un curso de milagros porque empezaban a haber relámpagos. Bueno, sigamos. La recuperación de Brenda sigue siendo algo frágil.
Pasará mucho tiempo hasta que esa manera nueva y sana de vivir la haga sentir más cómoda que la anterior. Podría recaer una vez más en el hábito de evitarse a sí misma y a sus sentimientos mediante la comida o a través de la obsesión con una relación dañina. Como lo sabe, Brenda actualmente actúa con los hombres con cautela. Nunca acepta una cita que le exija faltar a una reunión de alguno de los grupos. Por ejemplo, su recuperación es valiosa para ella y no tiene intenciones de perjudicarla. En sus propias palabras, me ha contado, en sus propias palabras, me he acostumbrado a no guardar más secretos, ya que en primer lugar fue por eso que me enfermé. Ahora cuando conozco a un hombre, si me parece que la relación podría llegar a algún lado, siempre le cuento sobre mi enfermedad y la importancia que tiene para mí los programas de anónimos. Si él no soporta saber la verdad sobre mí o es incapaz de comprender, lo considero su problema, no el mío. Ya no trato de hacer lo imposible para complacer a un hombre. Hoy en día mis prioridades son muy diferentes. Mi recuperación está en primer lugar. De otro modo, no me queda nada por ofrecer a nadie más. ¡Oh, qué hermoso! Esto es muy hermoso. Hola, Huguito. Muy hermoso. Aún no llega Jenny. Bueno, seguiré leyendo. Iniciamos con el capítulo 9 y tiene por nombre este capítulo Morir por amor. Me encanta Brenda, aunque fue muy duro, la verdad es que fue muy doloroso lo que ella pasó y cómo no entenderlo y cómo no aceptarlo, cómo llegó a esa conclusión tan hermosa de sanación. Empieza con un pequeño párrafo que dice, todos, cada uno de nosotros, estamos llenos de horror. Si te casas para empatar tu horror, solo lograrás casar tu horror con el de otra persona. Los dos horrores tendrán el matrimonio. Tú sangrarás y llamarás a eso amor. ¡Oh! Esto es demasiado hermoso. Tenemos que repetirlo, ¿verdad? Sí, repitámoslo. Todos, cada uno de nosotros, estamos llenos de horror. Si te casas para espantar tu horror, solo lograrás casar tu horror con el de otra persona. Los dos horrores tendrán el matrimonio. Tú sangrarás y llamarás a eso amor. Hermoso, demasiado profundo, demasiado profundo. Y es de Michael Ventura, del libro Bailando con la propia sombra en la zona matrimonial. Por si alguien desea buscarlo, está interesante, muy interesante. Sigamos. No ha llegado Jenny, ¿verdad? Fumando un cigarrillo tras otro con los hombros erguidos y tensos, Marco movía su pierna cruzada rápidamente hacia adelante y hacia atrás, y su pie daba un impulso extra al final de cada oscilación. Estaba sentada muy tiesa, inclinada hacia adelante, junto con la ventana de la sala de espera, mirando fijamente uno de los paisajes más bellos del mundo. Los techos de las tejas rojas de Santa Bárbara trepaban las colinas azules y púrpuras sobre el océano, pero la escena, ligeramente teñida de rosa y oro en aquella tarde de verano, no lograba comunicar su tranquilidad española al rostro de Margot. Parecía una mujer apresurada y en efecto lo era. Vamos a ver, no ha llegado Jenny. Cuando le señalé el camino, se movió con rapidez, con sus tacones golpeteado en el suelo. Entró a mi consultorio y se sentó nuevamente al borde de la silla y me clavó la mirada. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo sé si usted? Vamos a hacerlo. ¿Cómo sé si usted me puede ayudar?
Nunca hice esto de venir a hablar con alguien sobre mi vida. ¿Cómo sé si valdrá el tiempo y el dinero? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso y cuántas veces decimos, no, que voy a ir a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra que me va a ayudar? Yo puedo sola. Pero de verdad podemos sola. O solo hacemos como en el caso anterior, tapar temporalmente el conflicto. Yo sabía que también trataba de preguntarme cómo sé si puedo confiar en usted, confiar en que usted se interesa por mí, si le dejo ver cómo soy yo en realidad. Por eso, con mi respuesta, intenté contestar ambas preguntas. Y esto es lo que le dice la terapeuta. La terapia requiere una inversión de tiempo y dinero, pero la gente nunca viene siquiera a su primera consulta, a menos que en su vida esté sucediendo algo muy terrible y muy doloroso, algo que ya se ha esforzado por dominar, pero nunca lo han logrado. Nadie viene por casualidad a ver a un terapeuta. Estoy segura de que tú debes de haberlo pensado mucho antes de decidirte venir. La precisión de esa aclaración pareció aliviarla un poco y se permitió recostarse en la silla con un leve suspiro. Tal vez debí hacer esto hace 15 años y antes, pero como sabía que necesitaba ayuda, yo creía que me iba bien y en algunos aspectos así era, inclusive ahora. Tengo un buen empleo y gano un sueldo decente. Se detuvo de pronto y luego, con actitud más reflexiva, prosiguió. A veces es como si tuviera dos vidas. Voy a trabajar y soy brillante e inteligente. Me respetan. La gente me pide consejos y me da mucha responsabilidad. Y me siento adulta, capaz y segura de mí misma. Miro al techo y trago saliva para controlar su voz. Miro al techo y trago saliva para controlar su voz. Después vuelvo a mi casa y mi vida es como una larga, mi vida es como una larga y de mala calidad. Es como larga y de mala calidad. Es tan mala que si fuera un libro, no lo leería. Demasiado cursi, ¿sabe? Pero aquí estoy, sin poder dejar de vivirla. Yo estuve casada 4 veces y apenas tengo 35 años. Apenas, Dios mío, me, me acabé el tiempo. Ya no soy tan joven como antes, ni tan bonita. Me asusta la idea de que nadie más me quiera, de haber gastado todas mis oportunidades y de que ahora siempre estaré sola. El miedo que reflejaba su voz concordaba con las arrugas de preocupación que se marcaron en su frente al expresar eso. Tragó saliva varias veces y parpadeó con fuerza. Sería difícil decir cuál de mis matrimonios fue el peor. Todos fueron desastrosos en distinta forma. Mi primer marido y yo nos casamos cuando yo tenía 20 años. Cuando lo conocí sabía que era licencioso. Me era infiel antes de casarnos y también después. Yo creía que estar casados sería distinto. ¡Wow! Como todas. Hola, Arthur. Cuando nació nuestra hija, yo estaba segura de que eso lo frenaría un poco, pero surtió el efecto contrario. Permanecía más tiempo fuera de casa. Cuando estaba con nosotros era muy malo. Yo podía soportar que me gritara, pero cuando empezó a gritar, pero cuando empezó a castigar a la pequeña Autumn por nada y por todo, decidí interferir. Al ver que eso no daba resultado, me marché y me llevé a mi hija. No fue fácil, porque ella era muy pequeña y yo tenía que buscar trabajo. El mundo nos dio, el mundo no dio ninguna clase de apoyo
y yo tenía miedo de que nos causara problemas para que yo no acudiera a la fiscalía de distrito o algo así. No podía volver a casa de mis padres, porque habría sido igual que mi matrimonio. Mi padre abusaba mucho de mi madre, tanto físico como verbal, y también de mis hermanos y de mí. Cuando era niña, siempre estaba escapando. Finalmente me fugué y me casé para salir de allí. Por eso estaba decidida a no volver. Tardé 2 años desde que me marché en reunir el coraje para divorciarme de mi primer marido. No podía hacerlo hasta haber encontrado otro hombre. El abogado que manejó mi divorcio terminó convirtiéndose en mi segundo esposo. Era bastante mayor que yo y también acababa de divorciarse. No creo que estuviera realmente enamorada de él, pero quería estarlo. Quería y creí haber encontrado a alguien que podría cuidar a Autumn y a mí. Es que es eso. Siempre buscamos a alguien que cuide de nosotros, porque como no nos amamos, no nos conocemos, no hemos pasado tiempo con nosotras mismas, creemos que siempre necesitamos de alguien que cuide de nosotros, porque también a los hombres les pasa. Hablaba mucho de que quería volver a empezar en la vida, iniciar una nueva familia con alguien a quien pudiera amar de verdad. Creo que me sentía halagada de que sintiera eso por mí. Me casé con él el día siguiente de terminar el divorcio. Dios mío, ni siquiera se tomó un respiro. Todo saldría bien. Estaba segura. Conseguí un buen preescolar para Autumn y reanudé mis estudios. Mi hija y yo pasábamos las tardes juntas y luego yo hacía la cena y volví a la universidad para las clases nocturnas. Por las noches, Dwayne se quedaba en casa con Autumn haciendo trabajos legales. Una mañana en que estábamos solas, Autumn dijo algunas cosas que me hicieron comprender que algo horrible, algo sexual estaba ocurriendo entre ella y Dwayne. En ese comprender, Dwayne, en ese momento yo también sospechaba que estaba embarazada. Por Dios, es cuando uno siente que todas las plagas le están cayendo encima, ¿verdad? Que estaba embarazada. A ver, ¿dónde estoy? Que me había dicho, ok, yo tenía miedo de que en ese momento yo también sospechaba que estaba embarazada, pero esperé hasta el día siguiente, como si todo estuviera normal. Y después de que Dwayne fue a trabajar, puse a mi hija y todo lo nuestro en un automóvil y me marché. Le escribí una nota en la que hablaba de lo que me había dicho Autumn y le advertí que no tratara de encontrarnos o revelaría lo que había hecho a la niña. Yo tenía tanto miedo de que tuviera alguna forma de encontrarnos y hacernos volver que decidí que si estaba embarazada no se lo diría ni le pediría nada. Solo quería que nos dejara en paz, por supuesto. Si averiguó dónde vivíamos y me envió una carta sin ninguna referencia a Autumn. En cambio me culpaba por haber sido fría e indiferente con él, porque lo dejaba solo mientras iba a estudiar por las noches. Durante mucho tiempo me sentí culpable por eso, pensando que lo que le había pasado a Autumn era mi culpa. Yo creía que mi hija estaría bien y en cambio la había puesto en una situación horrible. Una expresión perturbada cubrió el rostro de Margot al recordar aquella vez. No ha llegado Jenny, ¿verdad? ¿O sí? Ya llegó. No, no está. ¿Qué hacemos? Una expresión perturbada cubrió el rostro de Margot
al recordar aquella vez. Por suerte, encontré una habitación en una casa con otra joven madre. Ella y yo teníamos mucho en común. Ay, porque Dios es tan bueno, ¿verdad? Y siempre de alguna forma, aunque pareciera todo tan terrible, nos siente la mano. Ambas nos habíamos casado demasiado jóvenes y proveníamos de hogares infelices. Nuestros padres se parecían mucho, al igual que nuestros primeros esposos. Pero ella había estado casada una sola vez. Margot meneó la cabeza y prosiguió. La cuestión es que cuidábamos a nuestros respectivos bebés y eso nos permitía continuar con los estudios y salir. Sentí más libertad que nunca en mi vida. Aunque resultó que sí estaba embarazada, Dwayne aún no lo sabía. Y yo nunca se lo dije. Recordaba todas sus historias acerca de las maneras en que podía causar problemas a la gente dentro de lo legal. Y sabía que conmigo también podía hacerlo. No quería tener nada más que ver con él. Antes que conmigo, también antes de casarnos, esas historias me habían hecho pensar que era fuerte. Ahora me daba miedo de él. Susie, mi compañera de cuarto, me preparó para el parto natural con mi segunda hija, Darla. Parece una locura, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. Éramos tan pobres, estudiábamos y cuidábamos a nuestros bebés, comprábamos ropa en las tiendas baratas y comida con cupones, pero a nuestra manera éramos felices. Se encogió de hombros. Sin embargo, yo estaba muy inquieta, quería un hombre en mi vida. Conservaba la esperanza de encontrar a alguien que hiciera de mi vida, que hiciera que mi vida fuese como yo la quería. Aún siento lo mismo. Quiero aprender a encontrar a alguien que sea bueno para mí. Hasta ahora no me ha ido muy bien con eso. El rostro tenso de Margot, aún bonito, aunque muy delgado, me miró con expresión de ruego. ¿Podría yo ayudarla a encontrar y conservar al Señor maravilloso? Esa era la pregunta escrita en aquella cara, la razón por la que había acudido a la terapia. Margot continuó su saga. El siguiente jugador en su torneo matrimonial fue un gigoló que conducía un convertible Mercedes-Benz blanco y se ganaba la vida proveyendo cocaína a algunas de las narices más adineradas de Montecito. Desde el comienzo, su relación con la química de la droga que él le proporcionaba con tanta generosidad y la química de su relación con aquel hombre moreno y peligroso. De pronto su vida era veloz y sofisticada. También era muy dura para ella, física y emocionalmente. Su temperamento se alteró, regañaba a sus hijas por pequeñeces. Sus frecuentes peleas con Giorgio se convirtieron en batallas físicas. Después de quejarse incansablemente de, a su compañera de cuarto por lo de, después de quejarse incansablemente a su compañera de cuarto por la desconsideración, la infidelidad y las actividades ilegales de Giorgio, Margot se asombró cuando Susie finalmente le dio un ultimátum. Olvidaba a Giorgio o se iba de la casa. Susie ya no quería escucharlo ni verlo. Esa decisión no fue buena para Margot ni para las niñas. Margot, exasperada, voló a los brazos de Giorgio. Él permitió que ella y sus hijas se mudaran a la casa donde hacía la mayor parte de sus transacciones, con la condición implícita de que el arreglo sería temporario. Tampoco después lo arreglaron, Poco después lo arreglaron por venta de drogas. Antes del juicio, Giorgio y Marco se casaron, aunque para entonces sus enfrentamientos casi siempre llevaban al borde del punto de la ebullición. La
razón que dio ella para su tercera decisión de casarse fue la presión de Giorgio sobre ella para que al convertirse en su esposa no le pudiera pedir que atestiguara en su contra. O sea, otra vez no era amor. La tentación de atestiguar era una posibilidad clara, dada las inflamatorias, dada la naturaleza inflamatoria de sus enfrentamientos y la persistencia del fiscal. Una vez que se casaron, el desagradecido Giorgio se negó a tener relaciones sexuales con ella porque, según decía, se sentía atrapado. A la larga, se anuló el matrimonio, pero no antes de que Marco conociera el número 4, un hombre 4 años menor que ella, que nunca había trabajado porque siempre había estado estudiando. Marco se dijo que ese estudiante serio era justo lo que ella necesitaba después de su catástrofe con Giorgio, y para entonces ya la aterraba la idea de estar sola. Marga trabajaba y mantenía a ambos hasta que él se marchó para ingresar a una comunidad religiosa. Durante ese cuarto matrimonio, Margot había obtenido una considerable suma de dinero por la muerte de un familiar y persistió y permitió que su esposo tuviera acceso a esa suma con la esperanza de que ese gesto demostrara su lealtad, confianza y amor por él, los cuales él cuestionaba todo el tiempo. Él dio la mayor parte del dinero a Marco, él dio la mayor parte del dinero de Marco a la comunidad, santo Dios, y luego le aclaró que ya no deseaba estar casado y que no quería que ella los siguiera allí, pues la culpaba por el fracaso de su matrimonio, por ser tan mundana. Esos acontecimientos habían marcado profundamente a Marco y aún así estaba ansiosa por conocer el número 5, con la seguridad de que esa vez todo saldría bien si lograba hallar al hombre adecuado. Recurrió a la terapia demacrada y con los ojos hundidos, pues temía haber perdido su belleza y no poder atraer a otros hombres. Estaba totalmente fuera de contacto con su externo patrón de relaciones con hombres imposibles, hombres en quienes no confiaba o que no le agradaban. Si bien había admitido que hasta entonces no había tenido suerte al elegir marido, no tenía conciencia de la manera en que sus propias necesidades la habían atrapado en cada desastre matrimonial. El cuadro que presentaba era alarmante. Después de estar demasiado delgada, sus úlceras hacían que el hecho de comer fuese para ella una tortura autoimpuesta en las raras ocasiones en que tenía apetito. Margot exhibía una cantidad de otros síntomas nerviosos relacionados con la tensión. Estaba pálida, confirmó que estaba anémica, con las muñecas con las uñas muy comidas y el cabello seco y quebradizo. Descifró problemas de eczema, diarrea e insomnio. Su presión sanguínea era demasiado alta para su edad y su nivel de energías era alarmantemente bajo. A veces me cuesta muchísimo levantarme e ir a trabajar. He usado todas mis licencias para enfermedad, para quedarme en casa llorando. Me siento culpable si lloro cuando las niñas están en casa. Por eso es un alivio descargarme cuando están en la escuela. En realidad no sé por cuánto tiempo podré seguir así. Informó que sus 2 hijas tenían problemas en la escuela y en lo académico y en lo social. En casa se peleaban constantemente y Marcos se enfadaba con rapidez. Aún recurría con frecuencia a la cocaína para levantar su ánimo, como acostumbraba a hacerlo en sus días con Giorgio. Era algo que mal podía permitirse.
económica o físicamente. Vamos a ver qué hora es. Bueno, vamos a leer esta la última página para completar las 6. Y no regresó mi amiga Jenny. Vamos a ver. No, no está Jenny. No le vino la luz, seguro. Se le fue la luz. Sin embargo, ninguno de estos factores preocupaba a Margot tanto como el hecho de estar sin pareja. Ay, santo Dios. Desde la adolescencia, en toda su vida, nunca lo había estado. Cuando niña, había peleado con su padre y ya adulta, en una u otra forma, había peleado con todas sus parejas. Ahora hacía 4 meses que estaba sola y era solo por su triste historial que se encontraba tan reacia a buscar otro hombre como a quedarse quieta consigo misma. Muchas mujeres, debido a las realidades económicas opresivas, sienten que necesitan un hombre que las mantenga, pero no era este el caso de Marco. Ella tenía un empleo, una buena paga, haciendo un trabajo que le agradaba. Ninguno de sus maridos la había mantenido a ella y ni a sus hijas. Su necesidad de otro hombre apuntaba a otra dirección. Era adicta a las relaciones y a las malas. En su familia de origen había habido abusos para con su madre y sus hermanos y ella misma. Había problemas de dinero, inseguridad, sufrimiento. La tensión emocional de esta clase de niñez había dejado profundas marcas en sus psiques. En primer lugar, Marco sufría de una grave depresión subyacente, presente con tanta frecuencia en las mujeres con historias similares. Irónicamente, debido a esa depresión, además de los roles ya conocidos que ella podía jugar con cada pareja, Marco se veía atraída hacia los hombres que eran imposibles, abusivos, imprevisibles, irresponsables o insensibles. En ese tipo de relaciones había muchas discusiones, incluso peleas violentas, salidas dramáticas y reconciliaciones, y periodos de espera con tensión y miedo. Podía haber serios problemas de dinero o incluso con la ley, mucho drama, mucho caos, mucha excitación, mucha estimulación. Suena agotador, ¿verdad? Claro, a lo largo de lo es, pero como sucede cuando se usa la cocaína u otro estimulante poderoso, a la larga lo peor, lo que lo es, pero como sucede cuando se usa cocaína u otro estimulante, ¿eh? A corto plazo, estas relaciones proporcionan una estupenda vía de escape, una gran distracción o, por cierto, una máscara muy eficaz para la depresión. Es casi imposible experimentar la depresión cuando estamos muy excitados, ya sea en forma positiva o negativa, debido a los elevados niveles de adrenalina que se liberan y nos estimulan. Pero una exposición demasiado prolongada a una excitación fuerte agota la capacidad de respuesta del cuerpo y el resultado es una depresión más profunda que la anterior, esta vez con base tanto física como emocional. Muchas mujeres como Margot, debido a sus historias emocionales de haber vivido con episodios constantes y o severos de tensión en la niñez, y entre paréntesis, y también porque a menudo es probable que hayan heredado una vulnerabilidad bioquímica a la depresión por parte de un progenitor alcohólico o en general bioquímicamente ineficaz, y cierra paréntesis. Son básicamente depresivas incluso antes de iniciar sus relaciones amorosas en la adolescencia y la adultez. Es posible que tales mujeres busquen el poderoso estímulo de una relación difícil y dramática a fin de obligar a sus glándulas a liberar adrenalina, una práctica similar al hecho de azotar a un caballo cansado para que la pobre bestia exhausta camine unos kilómetros más. Es por eso que cuando se elimina la fuente de estímulo que constituye el comprometerse en una relación dañina,
ya sea porque la relación llegue a su fin o porque el hombre empieza a recuperarse de sus problemas y a relacionarse con ella en una forma sana. Una mujer de este tipo, por lo general, se hunde en la depresión. Cuando está sin pareja o bien trata de revivir la última relación fracasada o buscar un frenesí, otro hombre difícil en quien concentrarse. ¡Ay, ya llegaste! Ay. Oh, no me apareces, Jenny. Ahí, ya apareces. ¿Se te fue la luz? Sí, mi Yali. No, Ay, mi hijo me qué pecado. compartió datos, pero se me fue la luz. Qué rabia. Qué pecado. Bueno, terminamos de leer esta. Si quieres lees una más y nos vamos, porque ya es un poquillo tarde. ¿Sí? No creo que pueda leer, mi Yali, no porque no hay nada de luz y no veo. Ok, entonces terminemos con esta que ya casi termina. Ujú. Y ya con esa concluimos las 6 paginitas de hoy. Ay, bueno, Yali. No pasa nada. Así pasa. Igual yo también estuve pensando, aunque el cielo se aclaró acá, estuve pensando porque había tormenta, si me iba a quedar o no sin luz. Bueno, démosle para que te alcance el saldo. Cuando estás sin pareja o bien trata de revivir la última relación fracasada o busca con frenesí otro hombre difícil en quien concentrarse porque necesita con desesperación el estímulo que él le proporciona, si el hombre comenzara a enfrentar sus propios problemas de forma más sana, es probable que ella se encontrara de pronto ansiando hablar con alguien más excitante, más estimulante y alguien que le permita evitar el enfrentamiento con sus propios sufrimientos y problemas. Y hay un asterisco en algo que quiere comentar la escritora y dice, a partir del asterisco dice la aclaración, hay 2 tipos de depresión, exógena y endógena. La depresión exógena se produce en reacción a acontecimientos externos, con los de afuera, y está estrechamente relacionada con el dolor emocional, y la depresión endógena es el resultado de un funcionamiento inadecuado de la bioquímica y parece guardar una relación genética con el hecho de comer por compulsión o con la adicción al alcohol y a las drogas. De hecho, estas pueden ser distintas depresiones de los mismos o similares desórdenes químicos, bioquímicos. Entonces, hay 2 tipos de depresiones, exógena y endógena. Y acá terminamos porque la historia de Marco está muy larga. Marco tenía muchas cosas que contar y estamos bastante crudos con Marco, a pesar de que ha llevado 6 páginas contando su historia. Wow, todavía muchas. le falta un chorro por contar más de lo que le ha sucedido. Pues Pero voy a está hacer la bien. tarea de leer, de escucharte nuevamente, porque me perdí de la historia. Sí, es muy parecida, como decía Silvi, a todas las demás, pero que cada historia tiene su detalle que nos ayuda a resolver algo que está pasando en nosotros. Y creo que muchos detalles, como todas, podemos verlo en nosotros. Claro, casi Así todo. que terminemos para no gastar tus saldos, para que no quedemos anulados, por lo menos que me acompañes a despedirme. Sí. Muchas gracias a los que pudieron mantenerse y acompañarnos. Muchas gracias a los que nos van a ver después. Y gracias a vos por volver Gracias a a ti, acompañarme a Yali. despedirme. Saluditos a Silvita, que hoy tenía algo que hacer.
Y gracias al Espíritu Santo que nos permitió transmitir una vez más, y ojalá esto sea de verdadera ayuda para quien lo necesite y para quien pueda ser espejo y pueda encontrar sanación en cada una de estas lecturas. Ay, qué lindo, mi Yali Gracias. hermosa. Gracias, gracias, mi Yali, te amo Chao. mucho. Chao. Igual.